Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Continuamos con nuestro devocional en casa y seguimos con nuestras lecturas en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida, esta salida de Egipto, del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Vamos a leer en esta oportunidad Éxodo 34 del 1 al 9. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró las 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos y hasta la tercera y cuarta generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este pueblo es terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos aquí a Moisés siendo llamado por el Señor, como es costumbre en el libro de Éxodo, y Moisés había quebrado las tablas, eso ya lo vimos en lecturas anteriores. Dios le dice que debe volverlas a esculpir y le dice que se prepare. Moisés nos está mostrando cómo, cómo debe ser nuestra respuesta de adoración al Señor. Nos modela cómo con humildad Moisés se dirige al Señor. Entonces pensemos un momento en Moisés. El Señor le dice: prepárate, en el verso 2, prepárate para subir mañana a la cumbre. Y Moisés se preparó y lo hizo muy temprano, fue diligente. Y Dios le dio una serie de indicaciones. Le dijo: nadie debe ir contigo, vas a estar tú solo conmigo, ni animales, nadie debe estar por ahí. Solamente tú y yo. Y el Señor le quiere revelar su nombre y se pone delante de él, sale a su encuentro. Debemos pensar nosotros, sobre todo cada mañana, en todas estas mañanas que hemos estado haciendo nuestro devocional en casa, si como Moisés nos preparamos para su encuentro temprano y dejamos todo de lado, que no haya ninguna interrupción, o por el contrario lo hacemos muy rápido porque vamos para el trabajo, porque está tarde o estamos cansados. Que Moisés es diligente y lo que el Señor le dice, eso hace, es obediente. Oremos en este momento y pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos a confesar en esta mañana, a través del ejemplo de Moisés, si nosotros de esa manera estamos respondiendo al encuentro con el Señor. Señor y Padre Santo, ponemos delante de ti este momento y reconocemos, Señor, que somos pecadores, como al final Moisés dice: este pueblo es terco. Señor, muchas veces hemos sido tercos,
por la terquedad del pueblo, Moisés quebró las primeras tablas y le mandaste hacer otras en las que ibas a escribir. Señor, te pedimos perdón porque no nos preparamos para tu encuentro. Muchas veces hay cosas que están primero, asuntos, situaciones, Señor, familiares, laborales, emocionales, eh, que interrumpen, Dios. Pero tú insistes, Señor, y nos llamas a tu encuentro. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos has llamado a tu encuentro y no estamos respondiendo como Moisés nos muestra aquí con humildad. Se humilla, se inclina y confiesa el pecado del pueblo. Confesamos, Señor, nuestros pecados. Confesamos, Señor, que somos tercos, que somos obstinados, que pensamos en nuestra opinión y juzgamos, como dice en Proverbios, somos sabios en nuestra propia opinión y con esto nos mostramos tercos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. No queremos ofenderte, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón sensible a ti. Quebranta nuestro corazón, Señor, la dureza, la obstinación, Señor. Quiebra ese yugo, Señor, que impide que te busquemos, que nos preparemos, Dios. Gracias, Señor, también porque es bueno lo que tú haces, Señor. Tú nos llamas al encuentro contigo, como llamaste a Moisés. Tú lo llamaste, Señor, y se preparó, Señor. Y nos hemos estado preparando estas mañanas desde que estamos haciendo el devocional en casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a tu encuentro. Gracias, Señor, por librarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, Dios. Pero muéstranos, Señor, en esta hora cuánta obstinación hay en nosotros y qué otras cosas están primero. Te lo pedimos, Señor. Y bueno, con esta canción vamos a, parte de nuestra confesión, vamos a meditar en el Señor. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Bueno, y continuamos con nuestra siguiente palabra que es adoración, nuestra segunda palabra. Y vemos aquí a Moisés. Moisés se inclina en una parte del texto, en el verso 8, pero ya hay toda una antesala de su preparación para adorar al Señor. O sea, el Señor habla y le dice, Moisés, venga al encuentro conmigo, prepárate. Entonces, una de las palabras que está aquí en el verso 2, que
mencionamos anteriormente, es que estemos preparados. Prepárate para subir de mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate ante mí. Nadie debe acompañarte. Moisés va, obedece. Moisés labra las tablas. Moisés sube al monte y hace como Dios le dijo. O sea, parte de nuestra adoración es nuestra obediencia al Señor. Él nos dice lo que debemos hacer. Le dice a Moisés, prepárate, sube, haz las tablas, ven delante de mí. Y el Señor desciende a su encuentro. Entonces, vemos que parte de la oración tiene que ver aquí con la obediencia al instante, la obediencia de detalles del Señor. ¿Qué te está diciendo a ti? Surgen preguntas como, ¿yo me estoy preparando? ¿Qué debo hacer para ir al encuentro con el Señor? Que hay otras cosas pueden estar siendo relevantes a la hora de ese encuentro, que, que no podamos nosotros reservarnos exclusivamente para ese momento. Entonces la adoración, aquí está la adoración dominical, donde estamos todos los santos adorando en el culto dominical, en congregación, pero aquí habla de una adoración que es individual, a solas, nadie debe estar ahí. Como tú cerraste la puerta de tu cuarto, detrás de esa puerta quedó todo. ¿Quién es importante aquí? Moisés está mostrando la importancia del Señor y el Señor va a hacer algo importante. Dice que le va a revelar su nombre. Yo soy el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. En otras versiones dice misericordia. Hasta 1000 generaciones después. Y no deja sin castigo al culpable. Y habla del pecado sobre los hijos. Bueno, no está diciendo el texto que es que él castiga a los hijos por el pecado de los padres o a los padres por el pecado de los hijos, porque Deuteronomio 24:16 aclara esta situación. Les dice que no va a hacerlo, hay otras citas más. Pero el Señor es un Dios, como finaliza más adelante en el verso 14, es un Dios celoso. Moisés lo sabe y él hace como Dios le dijo. Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios en la intimidad, a solas? ¿Estamos preparados para ese encuentro con Dios? Podemos acercarnos confiadamente, está su gracia ahí. Podemos acercarnos porque Él perdona la iniquidad, porque hay amor fiel. Eso debería incitarnos a nosotros a rendirnos rostro en tierra, de rodillas, que nuestro corazón esté humillado delante del Señor, saber que nos podemos acercar a Dios porque Él ha perdonado nuestra iniquidad, porque ha perdonado nuestros pecados, porque es grande en misericordia, tardo para la ira. Si pudiéramos enumerar cuántas veces en el día de todos los días de nuestra vida hemos hecho mérito para que el Señor desate su ira, o que lo pudiéramos hacer enojar como hacia el pueblo de Israel con la terquedad, la murmuración. Uno ve en Éxodo cómo el pueblo se queja, y que nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nos quejamos, no estamos conformes. Pero ese amor de Dios por nosotros debería hacer que nos humillemos, así como Moisés, rostro en tierra. Reconoce el pecado del pueblo y adora al Señor, lo adora. Entonces vamos a orar, vamos a adorar al Señor en este momento y vamos a orar. Padre Santo, te adoramos porque eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Tú que mantienes tu amor hasta 1000 generaciones y que perdonas la iniquidad y la rebelión y el pecado. Te adoramos, Señor, porque no dejas también sin castigo al culpable. Te adoramos porque eres justo. Te
Te adoramos, Señor, porque sales a nuestro encuentro. Te adoramos, Señor, porque insistes con nosotros, como insistías con el pueblo de Israel. Que a través de Moisés, tu siervo, en que intercedía por el pueblo, porque muchas veces lo provocaste a ira, y, Señor, y el pueblo se rebeló contra ti, el pueblo se levantó contra ti en murmuración y querían volver a Egipto. Y muchas veces y Moisés intercedió por este pueblo y fuiste y mostraste tu clemencia, Señor. Te oramos por ser clemente, Señor, compasivo con nosotros. Porque derramaste tu ira sobre Jesús en la cruz. Solo Él podía recibirla, Señor, soportarla, satisfacer, Señor, esta ira. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu fidelidad. Te adoramos, Señor, por tu benevolencia, Señor. Te adoramos, Señor, por insistir con nosotros. Gracias por este tiempo devocional en casa, Señor, porque nos llamas a tu encuentro. Nos llamas una y otra vez y pones siervos aquí como portavoces, Señor, para cada uno de nosotros, para que nos acerquemos a ti con humildad. Te rogamos, Señor, que recibas nuestra adoración, nos humillamos delante de ti, Señor. ¿Cómo queremos, Señor? Y anhelamos en nuestro corazón que a la hora de estar en intimidad contigo nada más sea relevante, nada intervenga, Señor. Pero aún nuestra estropeada adoración es recibida por tu gracia, Señor, es recibida por ti, porque eres fiel. Y tu fidelidad depende de ti, de tu nombre y no de nosotros, Señor. Eres fiel y compasivo. Has sido lento para la ira con nosotros, pero también has castigado, Señor, nuestro pecado cuando has tenido que hacerlo, Señor. Y eso es bueno, eso también muestra tu amor, porque si no, no hubiese esto, no seríamos tus hijos. Te adoramos, Padre, te adoramos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti. Bueno, pasamos a nuestra siguiente palabra, es súplica.
Y hay una porción muy especial aquí para la súplica y con la que nos podemos sentir identificados. Yo en este momento soy papá de 2 bebés y veo aquí que Dios está hablando de las familias y está hablando de los referentes y que vale la pena, como dice nuestra Biblia reformada en este capítulo, hay un excelente pensamiento ahí sobre querer ser un referente para preservar las generaciones que vienen, o pues a través de nuestro ejemplo. Somos papás, seremos papás, somos hijos. ¿Qué clases de hijos hemos sido? ¿Qué ejemplo hemos dado? ¿Hemos sido coherentes con nuestra fe? ¿Nuestros hijos pueden ver que realmente tememos a Dios? ¿Que nos preparamos para el encuentro? ¿Que somos reverentes? ¿Que ellos entienden la importancia cuando se rinde culto en la casa, en el altar familiar, en el tiempo devocional en familia? Que la oración es importante, que no es un punto en el orden del día, sino que mi papá vive esto, mi papá me modela esto, mi papá cree en esto, yo lo veo. O soy un hijo y como hijo, ¿qué sería? ¿Cómo honraría yo a mis padres? ¿Soy obediente? Veo ahí a Moisés que corriendo fue e hizo las tablas que había quebrado y que lo hizo de mañana, fue diligente, no le dio largas. Nosotros estamos acostumbrados a postergar, a dejar que pase tiempo. Sí, mañana tal vez vamos a orar. Ay, se nos olvidó orar y bueno, estaremos orando, siempre nos encontramos con hermanos. Vamos a estar orando por eso y no oramos. Se queda como una frase diplomática. ¿Cómo estamos siendo como hijos? ¿Cómo estamos siendo como papás? ¿Somos coherentes? Moisés se postró y suplicó por el pueblo. Suplicó. Suplicó porque era un pueblo terco. Suplicó por la iniquidad. Dice nuestra, Moisés no se excluía, como yo soy aquí Moisés y el pueblo es el terco y yo no tengo nada que ver. No, Moisés también fue terco. Moisés también se obstinó, también se molestó y dice nuestra iniquidad en el versículo 9. Pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Está suplicando por el pueblo, que a raíz del becerro de oro ya se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto y se estaban haciendo otros dioses. Pensemos en esto. ¿Somos coherentes? ¿Nos inclinamos? ¿Rogamos por nuestros hijos? ¿Rogamos por nuestros papás? ¿O le damos larga? Sí, yo voy a orar. Sí, yo voy a, tal vez mañana, en algún momento, eventualmente. Moisés, tan pronto el Señor se revela, tan pronto el Señor le pasa por delante y le proclama su nombre. Después de que Moisés entiende lo que está pasando y que el Señor se pone delante de él cara a cara, cae rostro en tierra. Y cuando estamos en contacto con su palabra, debemos entender que estamos en diálogo con Dios. A Dios le plació que fuera así a través de su palabra. Estamos en diálogo con Él. Y aunque no literalmente cara a cara, espiritualmente su palabra nos está hablando. ¿No es motivo suficiente para inclinarnos y adorar? Inclinarnos y suplicar por nosotros como hemos sido como hijos o como hemos sido como padres. En este momento pensemos en la reverencia de Moisés y en la humildad, y que él se reconoce como un terco más. Oremos en este momento. Señor y Padre Santo, ponemos delante de ti esta palabra, Señor, que hemos oído y te pedimos, Dios, que nos perdones. Clamamos por nuestra familia, por nuestros padres, Señor, si no conocen de ti, o por nuestros padres si se han alejado de ti, o por nuestros padres, Señor, si no nos han pedido perdón, porque les cuesta, o porque no ha habido ese momento, ese encuentro para poder decir
hijo, perdóname, me equivoqué, o papá, perdóname, yo no quería hacer esto, pero finalmente lo hice. Te he deshonrado, te he herido, te he hecho doler, Señor. Señor, te pedimos porque nos ayudes a ser coherentes, porque nuestra fe sea heredada. Si aquí seamos tu herencia, pero que nuestra fe sea manifiesta a otros y que otras generaciones recuerden, ay, sí, mi abuelo temía a Dios y su testimonio y su fe nos ha alcanzado hasta hoy. Mi abuelo era un hombre que amaba al Señor. O mi papá es un hombre que ama al Señor. Cree en esto, lo encarna, lo vive, lo siente, lo sufre. Señor, ayúdanos a ser buenos padres, a no exasperar a nuestros hijos. Y ayúdanos como hijos a honrar a nuestros padres, sean buenos o no sean buenos. Son tan pecadores como nosotros, ayúdanos a honrarles. Señor, suplicamos por nuestros padres y por nuestros hijos en esta hora. Porque tu palabra dice que harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Te lo rogamos, Señor. Reconcílianos, Señor. Suplicamos por estas familias que están quebradas por el pecado, que están divididas o que aún se sientan a la mesa a comer uno enfrente del otro, pero su corazón está a 1.000.000 de años luz de distancia. O son dos perfectos desconocidos. Porque hay dureza, porque hay orgullo, porque hay barreras. Señor, haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Perdona nuestra maldad. Que la fidelidad tuya, Señor, caiga sobre nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones. A partir de la nuestra o desde nuestros abuelos que creían en ti. Señor, muestra tu amor compasivo y benevolente con nosotros. Perdona nuestra obstinación, orgullo. Perdona nuestra actitud hacia nuestros padres y porque somos adultos no sabemos recibir consejo. O perdónanos, Señor, como papás si no aceptamos que nuestros hijos toman decisiones y que han crecido y que debemos perseverar en ser coherentes. Señor, perdónanos. Te suplicamos por estas familias, las familias de nuestra iglesia, nuestra familia extendida, Señor, que está dividida por el pecado. Permite que estas generaciones, esta actual y las que vienen, sean cubiertas por tu amor fiel, por tu benevolencia, por tu compasión, Señor, y que seas tardo para la ira con nuestras generaciones, Dios, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros nietos. Ten compasión de nosotros, Señor, y tómanos, adóptanos como tu herencia, Señor. Adóptanos como tu herencia. Adóptanos, Señor. Recíbenos. Por los méritos de Jesús en la cruz, recíbenos. Por los méritos de Jesús en la cruz, escúchanos. Por los méritos de Jesús en la cruz, permítenos ver nuestras generaciones redimidas por ti. Nuestras familias reconciliadas. Te lo rogamos, Señor. Escucha nuestra oración. Como escuchabas a Moisés, que intercedía por el pueblo y escuchabas y le respondías a Moisés. Respóndenos, Señor. Gracias por este ejemplo de Moisés, clamando y suplicando por el pueblo que no merecía otra cosa que la condenación, que la destrucción. Pero Moisés también sabía que tu gloria estaba allí y que por tu gloria no ibas a permitir que tu propio pueblo te avergonzara, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús en la cruz para reconciliar lo que estaba en los cielos con lo que está en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a seguir con otro canto al Señor. Cantemos o meditemos en Él y exaltemos al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo.
te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Bueno, y finalmente llegamos a nuestra cuarta palabra, agradecimiento. Tenemos muchas razones por qué agradecer a Dios en este pasaje. Y Moisés se prepara, es obediente. El Señor de nuevo le da la ley, las tablas. El Señor se pasa delante de Moisés, le sale al encuentro, estaban ahí. El Señor le proclama su nombre. El Señor se da a conocer. Hay muchas razones por qué agradecerle a Dios. Dios se quiere dar a conocer. Cada devocional en casa, el Señor está dando pasos diciendo, me estoy dando a conocer, me estás conociendo. Y Moisés se preparó y se levantó tempranito, hizo lo que Dios le dijo y Dios le salió al encuentro y proclama quién es Él. Proclama quién es Él. Pensemos en esto, en nuestra actitud hacia Dios, que el Señor nos permita, como Moisés, poder sentir que Él está ahí delante de nosotros, a través de su palabra, poder saber que su voz está en medio de nosotros y que podamos exaltarle, adorarle, agradecidos porque es compasivo, benevolente, porque es clemente, porque extiende su amor fiel. Y esto no tiene que ver con que si somos fieles Él lo será, no, Él es fiel con un pueblo terco, inicuo, con un pueblo pecador, pero que sale al encuentro. Agradezcamos al Señor en esta mañana y podamos salir a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, a nuestra cotidianidad, porque el Señor es un Señor de lo cotidiano. Él irrumpió en la cotidianidad de Pedro, de su hermano, estaban trabajando y en esa cotidianidad llegó y se presentó. Y que salgamos de nuestras casas agradecidos, sabiendo que el Señor nos quiere con Él en su presencia. Oremos al Señor. Padre Santo y misericordioso, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por estas segundas oportunidades. Ya le habías dado las tablas a Moisés, las quebró por lo que hemos leído anteriormente.
y le dices, vuelve a escribir, vuelve a esculpir las tablas, yo voy a volver a escribir lo que está escrito en las primeras. Prepárate para ir de mañana a presentarte delante de mí. Te agradecemos, Señor, porque tú nos llamas a tu encuentro una y otra vez. Cada mañana es una nueva oportunidad para volvernos a ti. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por insistir con nosotros. Porque si aunque a veces nos sentimos causas perdidas, tú nos ratificas que no es así. Porque viniste a rescatar lo que se había perdido. Te agradecemos, Señor, porque vienes a nuestro encuentro. Te agradecemos, Señor, porque vienes delante de nosotros. Te agradecemos porque nos quieres proclamar quién eres, como le proclamaste a Moisés. ¿Cuál era tu nombre? Y te das a conocer, Señor. Gracias, Señor. No somos mejores que quienes no te conocen y aún te das a conocer. Te agradecemos porque, así como el pueblo de Israel aquí en el texto, terco, un pueblo miserable que tenía un Dios compasivo, así somos muchas veces nosotros. Pero eres compasivo, tardo para la ira y largo en misericordia. Aún gracias, Señor, porque castigas, Señor. Porque hace parte de tu disciplina, porque si no fuéramos tus hijos, no nos castigarías. Si no fuéramos tus hijos, no recibiríamos castigo como parte de tu disciplina, Señor. Aclarando también, Señor, que sí, que no tienes por inocente al culpable, pero gracias por esa disciplina porque aún muestras tu paternidad, tu amor, tu cercanía. Y muchas veces debes castigarnos para que entendamos, Señor. Pero sobre todo te agradecemos, Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él recibió el castigo que era para nosotros, porque Él puso su cuerpo para ser destrozado, Señor, en nuestro lugar. Ayúdanos, Dios, a tener eso presente, a estar agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz, por esta nueva oportunidad que nos das cada mañana, no solo en el devocional en casa, cada instante en el día. Tú, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nos das incontables oportunidades para volvernos, Señor, a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te agradecemos porque eres fiel por generaciones. Dice 1000 generaciones, como diciendo, de aquí en adelante seré fiel con ustedes. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad con nuestras familias, siendo hijos, siendo padres, siendo abuelos o siendo nietos. Gracias por tu fidelidad. Permítenos reconocer y ver que tu fidelidad nos cobija. Te agradecemos, Señor, porque aunque muchas veces tenemos los ojos ciegos o somos torpes, no vemos claramente, aún en medio de todo eso, sigue siendo fiel, a pesar de nuestra obstinación y torpeza. Gracias, Santísimo Padre, porque tú nos llamas a tu encuentro. Tú nos visitas, Dios, cada mañana. Tú abres tu palabra y proclamas tu nombre a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú tienes compasión de nosotros y amor fiel, Señor. Te agradecemos por ese amor fiel. No permitas que el pecado no nos prive de experimentar y reconocer que estamos siendo amados por ti, que somos amados por ti. Te agradecemos porque somos amados. Te agradecemos, Señor, porque escuchas nuestra oración. Y te rogamos como Moisés, adóptanos como tu herencia, Señor. Adóptanos. Gracias, Señor, porque nos llevas de nuevo a tu redil y no sabemos cómo. Solo nos llevas, Señor. Te agradecemos.
Oramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.